La lección de esta semana titula No confiéis en palabras engañosas, los profetas y la adoración. El texto clave se encuentra en Isaías 44:7, que dice: ¿Y quién proclamará lo venidero? Lo declarará y lo pondrá en orden delante de mí, como yo hago desde que establecí el pueblo antiguo. Anúncieles lo que viene y lo que está por venir. El objetivo de la lección es comprender que la verdadera adoración implica realizar lo que Dios pide a su servicio y al servicio de los demás. Para esto dividiremos la lección en tres partes. La primera se titula La presencia de Dios, la segunda Adoración provechosa y la tercera Vana adoración. La presencia de Dios. ¿Qué lecciones aprendemos del llamamiento de Isaías? Isaías 6:5 al 8 dice: Entonces dije, ay de mí, porque estoy perdido, pues soy hombre de labios inmundos, y en medio de un pueblo de labios inmundos habito, porque han visto mis ojos al Rey, el Señor de los ejércitos. Entonces voló hacia mí uno de los serafines, con un carbón encendido en su mano, que había tomado del altar con las tenazas, y con él tocó mi boca y dijo: He aquí, esto ha tocado tus labios y es quitada tu iniquidad, y perdonado tu pecado. Y oí la voz del Señor que decía: ¿A quién enviaré? ¿Y quién irá por nosotros? Entonces respondí: He aquí, envíame a mí. De este verso deducimos tres lecciones. La primera es reconocer la indignidad de ser un siervo de Dios. El tiempo en el que vivía Isaías era de terrible apostasía. Si bien el pueblo había tenido reyes que amaron al Señor e hicieron su voluntad, hubieron momentos en los cuales decayeron. Por ejemplo, el rey Usías, que fue un buen rey en Judá, pero lastimosamente se enalteció con su liderazgo y se envaneció en su orgullo, y terminó con lepra como castigo al ofrecer incienso delante del Señor. Por otro lado, vivía en un periodo de prueba, pues los asirios los rodeaban con la finalidad de destruirlos. Pero ese no era el mayor problema, pues Isaías conocía que la impiedad del pueblo había hecho que el pueblo perdiese la protección de Dios. Al analizar esta circunstancia, Isaías observó su indignidad y la del pueblo, un principio básico en la adoración. Es imprescindible reconocer delante de Dios que somos indignos. La segunda lección es sentirse perdonado. No es extraño que un hijo de Dios se sienta indigno y encuentre el contraste entre humanidad y santidad. Pero esto no termina allí, pues si así fuera, no habría posibilidad de redención para nadie. El mensaje teológico del llamado de Isaías es que delante del Señor debemos reconocer nuestra pecaminosidad y arrepentirnos. La consecuencia es encontrar el perdón de los pecados y sentir libertad. El cristiano debe sentirse perdonado y así encontrará fortaleza para cumplir la misión dada por Dios. La tercera lección es aceptar la tarea de Dios. ¿Cómo sería nuestra adoración si sintiéramos estar en la presencia de Dios? Imagina las alabanzas de gratitud. Nuestras oraciones cobrarían sentido. Este es el mensaje de la adoración, que consiste en decir: heme aquí, envíame a mí. Elena de White menciona: mientras se pronuncia la palabra de vida, atestigue nuestra sentida respuesta que hemos recibido el mensaje como mensaje del cielo. Es una ofrenda de agradecimiento a Dios por el pan de vida dado al alma hambrienta. Nuestro agradecimiento a Dios por la salvación debe estar presente en toda nuestra adoración y salir fortalecidos a la tarea que nos envía. Hemos llamado a la segunda parte de nuestra lección Adoración provechosa. Y la pregunta es obvia: ¿cuándo la adoración es provechosa? Leamos Isaías 44:9. Los que dan forma a un ídolo, todos ellos son nada, y sus cosas más preciadas de nada sirven. Aún sus propios testigos no ven ni entienden, por eso serán avergonzados. De este versículo extraemos dos ideas importantes. La primera: la adoración es provechosa cuando se reconoce al Señor como nuestro Dios. Isaías describe una cruda realidad en el pueblo de Judá. Muchos construyen ídolos de cualquier cosa y lo hacen su Dios. Cogen lo que queda de la leña para hacer un Dios y lo adoran. Y eso de nada aprovecha, pues es un ídolo. No tiene ningún valor, no tiene ningún poder. Elena de White menciona: la manera más eficaz de enseñar acerca de Dios a los paganos que no le conocen es por medio de sus obras. De esta manera, mucho más fácilmente que por cualquier otro método, puede hacérseles comprender la diferencia que hay entre sus ídolos, obra de sus manos, y el verdadero Dios, el hacedor de los cielos y la tierra. Hoy en día el ser humano hace también ídolos de cosas que realmente no aprovecha o son pasajeras. Ponen en primer lugar al trabajo, el dinero,
o tal vez la ociosidad. Esto al final de nada aprovechará, pues Dios debe tener el primer lugar. La segunda idea es que nosotros adoramos cuando se utiliza el tiempo adecuadamente. Hay un dicho popular: Dios perdona, pero el tiempo no. Tenemos poco tiempo y necesitamos utilizarlo con mucha sabiduría. Isaías expone que aquello a lo que se adora fuera de Dios de nada sirve. Llegado el momento, Dios nos pedirá cuentas por el uso que le hemos dado al tiempo. Todos tienen 24 horas para vivir diariamente. La diferencia radica en cómo se lo ha utilizado. Pablo nos recuerda en Efesios 5, 15 al 16: por tanto, tened cuidado como andáis, no como insensatos, sino como sabios, aprovechando bien el tiempo, porque los días son malos. Gocemos cada instante con algo realmente prioritario, pues así adoraremos al Señor. La tercera parte de nuestra lección la hemos titulado Vana Adoración. ¿Cuál es el sentido de la verdadera adoración? Primero, actuar con justicia y misericordia. Miqueas 6, 7 y 8 nos dice: se agrada el Señor de millares de carneros, de miríadas de ríos de aceite. Él te ha declarado, oh hombre, lo que es bueno. ¿Y qué es lo que demanda el Señor de ti, sino solo practicar la justicia, amar la misericordia y andar humildemente con tu Dios? El peor error que pueden tener los hombres es adorarse a sí mismos, y de este tipo de adoración existen bastantes manifestaciones. Si no, observemos las razones por las cuales uno presenta ofrendas al Señor. Algunos lo hacen para quedar bien con la iglesia, otros para mostrar su poder económico, otros por costumbre, otros para hallar salvación, y este es el valor sacramental que se da a lo que Dios pide, pensando que lo que nosotros hacemos nos hace salvos. Sin embargo, nada que hagamos puede lograr que seamos aceptados por Dios. Si nos salvaríamos por las obras, no hubiera sido necesario que Jesús muriese. Solo la justicia de Dios puede salvar al hombre. Elena de White afirma: pero a menos que la humildad y la modestia estén vinculadas con estos otros dones, se verá la glorificación y la exaltación propias. A menos que cada dificultad sea consagrada al Señor, a menos que en aquellos a quienes el Señor ha confiado sus dones busquen esa gracia que solamente puede obrar para que tales cualidades sean aceptadas por Dios, serán considerados por el Señor como siervos inútiles. El secreto radica en reconocer nuestra indignidad delante del Señor. Solo de esa manera cumpliremos el anhelo que Dios desea para nosotros, el de ser obedientes, justos y misericordiosos. En segundo lugar, nosotros encontramos el verdadero sentido de la adoración cuando nos negamos a nosotros mismos, a hacer lo que pide el Señor, dejando de lado nuestros intereses personales. Isaías 1:15 y el capítulo 58 en versículos 6 y 7 nos dice: y cuando extendáis vuestras manos, esconderé mis ojos de vosotros. Sí, aunque multipliquéis las oraciones, no escucharé. Vuestras manos están llenas de sangre. ¿No es este el ayuno que yo escogí? Desatar las ligaduras de impiedad, soltar las coyunturas del yugo, dejar ir libres a los oprimidos y romper todo yugo. ¿No es para que partas tu pan con el hambriento y recibas en casa a los pobres sin hogar, para que cuando veas al desnudo lo cubras y no te escondas de tu semejante? Para compartir lo que tenemos con los que más necesitan, debemos entender que Dios nos dio su gracia y todo aquel que la recibe no la merece. El ser humano es pecador. Nadie adoraría a Dios si fuera perfecto. El rico no puede apoyarse en su propia riqueza, pues ella no vale nada delante del Señor. Los ritos no están por encima del trato a los semejantes. Ellos son un motivo más para reconocer nuestro pecado delante de Dios y no un medio para alcanzar la salvación, pues el cristiano ya la tiene. Una vez que el hombre reconoce que no tiene valor delante del Señor, su centro de adoración se centra en Dios y lo que Él pide, y mucho de ello radica en nuestro servicio a los demás. En tercer lugar, nosotros encontramos sentido a la verdadera adoración cuando obedecemos por amor. Jeremías 7, 8 al 11 dice: he aquí, vosotros confiáis en palabras engañosas, que no aprovechan, para robar, matar, cometer adulterio, jurar falsamente, ofrecer sacrificios a Baal, y andar en pos de otros dioses que no habíais conocido.
vendréis luego y os pondréis delante de mí en esta casa que es llamada por mi nombre, y diréis, ya estamos salvos, para luego seguir haciendo todas estas abominaciones. ¿Se ha convertido esta casa que es llamada por mi nombre en cueva de ladrones delante de vuestros ojos? He aquí yo mismo lo he visto, declara el Señor. Los judíos tenían el templo de Jehová y tenían más luz que los otros pueblos, es decir, comprendían de mejor manera la salvación por gracia, pero muchos preferían entender que la salvación se consigue por obras. Es por ello que aun cuando habían altibajos espirituales, a menudo se demostraba una piedad inaceptable por Dios. Lastimosamente los israelitas habían oscurecido su pensamiento y tergiversaron la adoración. Lo que invalidaba el mensaje era su condición sacramental y creer que al ir al templo se hacían salvos. Hoy en día muchos creen que por obras benéficas irán al cielo, pero para Dios esto no es así. Elena de White dice, las obras no nos salvarán nunca. Es el mérito de Cristo lo que tendrá valor para nosotros. Mediante la fe en Él, Cristo tornará aceptables para Dios todos nuestros esfuerzos. La fe que nos pide que tengamos no es una fe inútil. La fe que salva es la que obra por amor y purifica el alma. El que levante manos santas hacia Dios sin ira ni dudas andará en inteligencia en la senda de los mandamientos de Dios. Nuestra oración constante debe pedir al Señor que debemos amarlo. Eso nos garantiza humildad y deseo de hacer su voluntad. Para terminar con el estudio de la lección, quiero expresar las siguientes conclusiones. Primero, Dios pide ser justos y misericordiosos. Segundo, adorar es desear hacer la voluntad de Dios. Tercero, adorar es sentir la presencia de Dios en nuestra vida. Y cuarto, adorar es validar lo realmente provechoso. Que nuestro Señor Jesucristo derrame su gracia sobre ti. Que Dios te bendiga. Te invitamos a visitar nuestro sitio web www.davidchacon.tk.